Hermanos, que la paz de Cristo sea con todos ustedes. Este es el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, quien os saluda cordialmente en el nombre de Jesús. En esta noche vamos a estar hablando sobre el tema. Tienen razón los que afirman que la Iglesia Católica es la ramera de Babilonia, una de las figuras más delirantemente utilizadas por muchos neopentecostales, por muchos pentecostales y por muchas sectas. este, es decir, que la Iglesia Católica es la gran ramera que se nos presenta en el libro de Apocalipsis, en los capítulos 17 y 18 de ese libro. De esa manera, ellos, sin ninguna base bíblica y sin ningún respeto a cualquier otro católico, le faltan el respeto y los denigran. La verdad no tiene ninguna base para poder sostener que la Iglesia Católica sea la iglesia, como ellos dicen, la gran ramera, porque no hay bases bíblicas. Primero, la Iglesia Católica no aparece en la Biblia. Segundo, la Iglesia Católica no es una ciudad, es una religión. Tercero, el Vaticano no está sentado sobre 7 montes. Cuarto, el Vaticano no tiene puertos. Geográficamente hablando, el Vaticano está a media hora de distancia de la ciudad de Roma. Por estas razones, la Iglesia Católica no puede ser la gran ramera. Pero vamos a ahondarnos más en este breve estudio, pero partamos de la base de que el Apocalipsis es un libro encarnado en la Biblia y que, como todo libro profético, habla del presente que se vive en el momento que el Señor da la palabra de profecía. La Gran Babilonia en lenguaje bíblico simboliza el poder pagano y los perseguidores del pueblo de Dios. Si leemos Apocalipsis 17, 1 al 6, podemos sacar algunas conclusiones sobre este personaje. Está ligada con la bestia. Esta bestia es un imperio potente y pagano. La mujer está ligada con la realeza, ya que se viste de púrpura. La mujer es rica, pues está enjollada, ha fornicado, persigue a los cristianos y a los santos. Esta descripción nos deja solamente dos posibilidades en cuanto a la identificación de la ramera: la Roma imperial o Jerusalén. Se sienta sobre 7 colinas. Roma se sienta sobre 7 colinas, pero también Jerusalén. Los 7 montes sobre los cuales está sentada la ciudad de Jerusalén son los siguientes: Boat, Gareb, Acra, Beset, Sión, Opel y Moria. Roma, fijémonos bien en esto, Roma no se alía con ningún poder. Roma era el poder más grande del momento. Jerusalén sí se alió con Roma para matar al Mesías, para matar a Jesucristo y perseguir a los cristianos y a todos los que creyeran en Jesucristo. Y esto lo vemos en el libro de Hechos y en todos los libros del Nuevo Testamento. Podemos ver, especialmente en el libro de Apocalipsis, cómo Roma se alía con Jerusalén y Jerusalén se alía con Roma para poder perseguir a los creyentes de Jesucristo. Mejor dicho, Jerusalén se alió con Roma para perseguir a los cristianos. Existen evangélicos que en su ignorancia, y no digo que todos los evangélicos, pero algunos, creen que la iglesia católica mandó a perseguir a todos los cristianos del primer siglo, y algunos se atreven aún a decir que fue la iglesia católica la que mandó a matar a Jesucristo. Eso, en primer lugar, es un gran desconocimiento bíblico, pero también, mis estimados hermanos, muestra el gran prejuicio, el gran odio que muchos evangélicos tienen hacia la iglesia católica. Apocalipsis capítulo 17, versos 16 y 17 dice que la bestia odiará a la prostituta y la dejará solitaria y desnuda.
Si la bestia es Roma, ahora esto toma sentido, pues Roma y sus vasallos orientales, después de aliarse con Jerusalén, la destruyó y abandonó en el año 70. Tienen soberanía sobre los reyes de la tierra, apunta a Roma, pero no olvidemos que Jerusalén era el poder político en la zona y bajo los romanos gobernaba grandes extensiones de pueblos vecinos. La expresión tierra también se utiliza en griego para países vecinos. Los profetas llaman repetidamente prostituta a Jerusalén y a Israel, pero jamás llaman a Roma como prostituta. Los sumos sacerdotes de Israel se vestían de púrpura, se enjollaban y daban un culto profanando y un culto profanado, perdón, en vasos de oro. Vuelvo a repetir lo que dije por si no me entendieron. Los sumos sacerdotes de Israel se vestían de púrpura y se enjollaban y daban un culto profanando en vasos de oro. ¿Por qué la Iglesia Católica y Roma no pueden ser la gran ramera? Es la pregunta. Hago yo la pregunta a mis oyentes, a mis amigos, a mis hermanos, oponentes, a los evangélicos prejuiciosos, a esos evangélicos, no digo que todos los evangélicos, pero hago la pregunta a esos evangélicos que odian y que con fábulas inventadas por Ellen White, la adventista, la fundadora del adventismo, en su libro llamado Conflicto de los Siglos, ella llama a la Iglesia Católica como la gran ramera y muchos evangélicos han tomado eso de esta herética, porque era una herética, y ahí dicen que la Iglesia Católica es la gran ramera. Mi pregunta a estos personajes es, ¿por qué la Iglesia Católica y Roma no pueden ser la gran ramera de Babilonia? Veamos estas razones y ya estaré concluyendo. Apocalipsis 11:8 dice de esta manera, sus cadáveres en la plaza de la grande ciudad que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor fue crucificado. Vuelvo a leer el versículo, capítulos 11, Apocalipsis capítulo 11, verso 8. Y sus cadáveres en la plaza de la grande ciudad, que simbólicamente se llama Sodoma o Egipto, allí donde también su Señor, estoy hablando claramente de Jesucristo, fue crucificado. El Señor fue crucificado ¿en cuál ciudad, señores? ¿En Roma? No. ¿En Tenochtitlán? Tampoco. ¿En el Cairo? Tampoco. ¿En cuál ciudad fue crucificado Jesús? ¿En la ciudad de Guatemala? ¿Buenos Aires? ¿Santiago de Chile? ¿Bogotá, Colombia? ¿Cómo se llama? ¿Madrid, España? ¿Bucarest? ¿Dónde? Jesucristo fue crucificado en Jerusalén. Apocalipsis 11:8 dice, sus cadáveres en la plaza de la grande ciudad que simbólicamente se llama Sodoma, allí donde también fue crucificado su Señor. Jesús fue crucificado en Jerusalén. Entonces, con esta prueba, definitivamente queda descartada el Vaticano. Porque, les voy a decir por qué queda descartado el Vaticano. Porque cuando se escribió el Apocalipsis, cuando Jesús le estaba revelando el Apocalipsis a San Juan, la ciudad del Vaticano, como la conocemos hoy, no existía. No, todavía no se había movido la iglesia a la ciudad, ahí al Vaticano. No existía. Pero quien sí existía era Jerusalén. Y donde murió Jesús fue Jerusalén. Sigamos adelante. Persigue a los santos y mártires de Jesús. En esa época, la iglesia no perseguía. No existía ni la Inquisición. Al contrario,
La iglesia estaba siendo perseguida. La iglesia primitiva, como algunos evangélicos llaman, pero todos sabemos quién es esa iglesia primitiva. Era perseguida, mis hermanos amados, por Jerusalén, por los fariseos. Juan nos dice en tiempo verbal presente en Apocalipsis 17, 10, 11, que la mujer se siente o se sienta, perdón, sobre 7 reyes, de los cuales 5 han caído. Pasado, eso está en pasado. Uno está, eso quiere decir que está en presente, y uno ha de venir, futuro. La Iglesia Católica no puede ser esta ramera que se sienta sobre un rey. Está en época de Juan. El Vaticano no existía y no habían reyes ni papas en ese tiempo. Sin embargo, Jerusalén, sus reyes y sacerdotes se sentaban sobre el poder político de Roma imperial y de sus césares. Esa es la bestia. En el Apocalipsis, en el capítulo 18 de Apocalipsis, verso 11, Juan ve la destrucción de la prostituta y nos da datos que indican que no puede ser la Iglesia Católica. Juan la muestra como un poder de comercio internacional. El centro de comercio internacional en ese tiempo, mis hermanos amados, era Roma, no el Vaticano, no la ciudad, no la ciudad del Vaticano como la conocemos hoy. Hoy el comercio internacional, hermano amado, está gobernado por Japón y Estados Unidos. Jamás el Vaticano, hablando ya el presente. El Vaticano, la ciudad del Vaticano, hablando ya ahorita en este presente, donde es Papa, el Papa Francisco, no Benedicto XVI, entiéndame eso también, ciertos católicos rebeldillos que andan por ahí, el Papa actual de los católicos se llama Francisco, no se llama Benedicto XVI. Pero el Vaticano no es un poder comercial, es a donde voy, ¿sí me entienden? El Vaticano no tiene influencia sobre los presidentes, no tiene influencia sobre Estados Unidos, políticamente hablando, no tiene influencia sobre Rusia, no tiene influencia sobre Japón, China, América del Norte, América del Sur, no tiene influencia en ningún país políticamente hablando. Quienes sí tienen influencia son Estados Unidos y Japón. Así que geográficamente la Iglesia Católica está descartada. Políticamente, la Iglesia Católica está descartada. El lugar donde asesinaron, crucificaron a Jesucristo, nuestro Señor, mi Señor, fue Jerusalén. Así que estas pruebas que he presentado en este momento, mis estimados oyentes, comprueban y testifican categóricamente que la Iglesia Católica es inocente de los cargos por los cuales es acusada por ciertos evangélicos que no tienen conocimiento bíblico, que no tienen conocimiento geográfico, que no tienen conocimiento político actual, moderno del pasado. Entonces, la Iglesia Católica es descartada y el único país culpable que podemos decir que fue el culpable del asesinato de Jesús fue Jerusalén, fue Israel. El actor intelectual del asesinato de Jesús fue Jerusalén, pero quien llevó el asesinato directo de Jesús, quien crucificó a Jesús, fue el Imperio Romano, fue Roma, pero no fue la Iglesia Católica. ¿Me entienden? Israel se confabuló, se unió, se prostituyó, se vendió con los romanos para asesinar a Jesucristo. El punto más importante está en Apocalipsis 18, 20 y 24. Alégrate, ciudad
o alégrate cielo, perdón, por su ruina. Alégrense santos apóstoles y profetas, porque al condenarla a Dios les hizo justicia a ustedes. Esto muestra que la ramera persiguió a apóstoles y profetas. ¿Y quién fue la única ramera que ha perseguido a los apóstoles de Jesucristo y a los apóstoles y a los profetas del Señor? La única ramera que ha perseguido a los profetas y apóstoles no se llama la Iglesia Católica, se llama Israel, se llama Jerusalén. Los primeros apóstoles solo existieron en el siglo I y los profetas en el Antiguo Testamento, cuando aún no existía el Vaticano. Sin embargo, Jerusalén sí persiguió y mató a profetas, apóstoles y santos. Hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde y sigamos en Cristo. Y hermanos, si vamos a decir algo en contra de alguien, si vamos a levantar juicio en contra de alguien, a menos hagámoslos con pruebas que realmente avalen y apoyen lo que nosotros estamos diciendo. Porque si usted habla de alguien y no tiene pruebas, nada más queda como chismoso y como difamador. Y hoy en día existen muchos evangélicos, y no hablo de todos, porque hay evangélicos que aman a Dios, sirven a Dios, y antes de hablar, piensan lo que van a decir y analizan lo que van a decir, leen y se informan. Y si ven que su información es incorrecta, se quedan callados. Pero hay evangélicos que aunque sepan que su información es incorrecta y que lo que van a decir no es la verdad, aún así mismo lo dicen. ¿Por qué? Porque prefieren justificar su prejuicio, su odio hacia la Iglesia Católica que antes defender la verdad. Y Cristo murió por la verdad. Entonces, mis hermanos, que Dios les bendiga, Dios les guarde. Este fue el pastor Percy J. Riley de la ciudad de Los Ángeles, California. La paz de Cristo sea con todos ustedes.